there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al mensaje de la cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith y el doctor Jimmy Dupree, Lauren Larson, Paris Reagan y Josh Rosenstern. Y ustedes, estamos muy felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Estamos estudiando, como la mayoría de ustedes ya saben, el libro de Romanos. Y probablemente es el libro más combativo de la totalidad del libro o del Nuevo Testamento. Pablo no anda con rodeos, presenta todo tal como es y él nos dice cómo vivir para Dios, cómo tener la victoria en nuestra vida y cómo disponernos de la grandeza que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Así que estamos felices de tenerlos con nosotros, quiero que lo sepan. Dave, quiero que usted continúe con el 5º versículo del 7º capítulo de Romanos, por favor. Porque mientras estábamos en la carne, Se puede referir al estado del creyente que quiere vencer los poderes de las tinieblas o del pecado por sus propios esfuerzos. La carne. Permítame detenerme aquí antes de continuar. En todos mis estudios de la cruz, creo que lo que yo he extraído de ella es que si algo se hubiera podido hacer para quitarnos el pecado aparte de la cruz, el Señor no hubiera tenido que descender y morir en esa cruz. Pero el hecho de que Él murió en la cruz fue porque Él tenía que hacerlo. Nada más sería suficiente. El problema terrible del pecado solo podía ser eliminado por lo que Cristo hizo en la cruz, por la expiación, expiando todo pecado pasado, presente y futuro para aquellos que crean. Y aún así la iglesia sigue intentando efectuar la victoria por un medio o el otro, un esfuerzo tras el otro. Todos caen y todos estarían así, de esa manera. Porque la cruz, damas y caballeros, es la única respuesta para el pecado. Si usted tiene un problema en su vida que tenga que ver con el pecado, y no me gusta decirlo, pero sí lo digo porque es la verdad. La mayoría de cristianos tienen algo en su vida que es dañino, que es un obstáculo, que debilita su posición cristiana. Y han tratado esto y aquello, y la mayoría de las veces es la culpa del predicador. Un predicador tras otro han promovido esto, aquello o lo otro. Y no hay ayuda porque, como lo dijimos al principio de este diálogo, la cruz de Cristo nada más es la respuesta para el pecado. No hay ninguna otra. No me interesa cuánta educación tenga la persona, no me importa cuánto dinero tenga, no me importa cuán astuto sea. No hay respuesta para el pecado aparte de la cruz de Cristo. la mayoría de los cristianos tratan de vencer la carne usando la carne. Buena declaración. Mal resultado, pero buena declaración. Sí, pero Gálatas 5:16 dice que hay que andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así es. Y la carne y el espíritu son contrarios uno con el otro. Y cuando nosotros hablamos del espíritu, estamos hablando de fe en la cruz. Así es la manera como adquirimos el poder. Dave, ahora mismo hay gente aquí mismo. Y en la mayoría de ellos aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor. Pero su situación es extrema, se está empeorando en vez de mejorarse. Porque el pecado jamás permanece estático, siempre pone a la persona más y más y más profundo en esta oscuridad de las tinieblas.
y están heridos. Han tratado esto, tratan aquello y miren, estaba hablando con un misionero hace un tiempo. Me dijo, acabábamos de tener un gran seminario y habían enviado a un hombre de Springfield y su solución para el problema era, vayan por una maleta y llénenla de ropa vieja, cosas que ya no necesitan. Hagan ese su pecado. No lo es, pero piensen que lo es. Y luego arrójenlo en el río. O si no hay un río ahí, no sé qué es lo que hacían entonces. Pero arrójenlo al río. Y eso les quitará el pecado. Y nos reímos de eso. Otro también que escuché. Él estaba promoviendo en un comentario, y Loren se acuerda de esto. Hagan 50 lagartijas y eso les dará la victoria. Si eso no funciona, haga 56. Y eso estaba en la parte de atrás de una Biblia de estudio. La mayoría de gente, lo que el hermano Smith ha dicho es que ellos creen que andar en el Espíritu es hacer cosas espirituales. Muy raramente la gente piensa o comprende la idea de andar en el Espíritu como andar en el ámbito en el que el Espíritu Santo obra. Y usted lo ha dicho muy bien ya desde hace muchos años, que el Espíritu Santo obra en los parámetros. Así que el Espíritu Santo, Dios ha delineado una esfera, por decirlo así, o un ambiente, un ámbito en el que el Espíritu Santo comenzará a obrar a favor del individuo. Pero si ese individuo sale fuera de esos parámetros, y a menudo nosotros pensamos que estamos caminando en el Espíritu, haciendo cosas espirituales, sin darnos cuenta que de hecho estamos saliéndonos del ámbito en el que el Espíritu Santo obra. Así que la pregunta es, ¿cuál es ese ámbito en el que obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no tolerará poner a Cristo en una posición secundaria. No lo hará. Cristo es el que pagó el precio por nuestra victoria. Él es el que derrotó a Satanás. Y cuando él dijo consumado es, significa que los espíritus demoníacos fueron derrotados. Satanás fue derrotado. El pecado fue derrotado. Los poderes de las tinieblas fueron derrotados. Los espíritus demoníacos fueron derrotados. Todo fue derrotado. Usted tal vez piense, yo tengo un problema que nadie más tiene. No. Cualquier problema que usted tenga, hay otros que están peleando la misma batalla. Pero Jesucristo, cuando Él dijo consumado es, Él trató con todo el problema. Si vemos esa palabra andad en el Espíritu, es sinónima para vivir. Y vemos a Pablo. Disculpa, ¿cómo dijiste? Andad en el Espíritu. Esa palabra andad es sinónima con la palabra vivir. Así que cuando vemos a Pablo hacer ese tipo de declaraciones, andad en el Espíritu, así como habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él. O cuando Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esos dos conceptos son sinónimos. Así que andad en el Espíritu es lo mismo que caminar de la manera que yo he recibido a Jesucristo. Es la misma idea de vivir por fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Es la misma idea. Pablo usó Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Entonces la manera como andamos en el Espíritu, la manera como vivimos, la idea es que la manera que ahora ordenamos nuestra conducta, ahora que estamos en una relación correcta con Jesucristo, es mantener nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Y eso entonces nos permitirá al Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Sí, así es. Hablemos de la tentación. David estaba hablando un momento atrás acerca de Gálatas 5, 16 y 17. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Como usted defina la carne, lo que estamos aprendiendo es que aun cuando la persona está centrando su vida por fe en Cristo y esté crucificado, la tentación aún quiere llegar. Sí, así es. Y eso confunde a mucha gente. Pero la manera de vencer esa tentación, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Creo que lo dijo bien. No es que la tentación no va a llegar o que la circunstancia no va a llegar.
esa no es una teología paulina. Aún Santiago dijo que yo lo cuento todo como gozo cuando caemos en diversas tentaciones o pruebas. Vamos a vivir eso. El problema está en que si vamos a mantener nuestra fe en Cristo, dependiendo totalmente de Él, mientras llega la tentación, o vamos a usar nuestro propio entendimiento, una manera distinta de tratar con ello. Yo creo que la tentación puede hacerse inefectiva si nuestra fe está en Cristo como debe estar, en la cruz. Correcto, pero nunca es que deja de existir. Exacto. Entonces, cuando nuestra fe está en Cristo y la cruz, una vez más, eso no le excluye de tratar con una situación o con una circunstancia o con una relación o una situación en la que usted se encuentra, donde una vez más usted tiene que depender no de su propio entendimiento, sino confiar en quién es Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero creo que la tentación puede ser evitada grandemente, puede ser disminuida grandemente, debilitada grandemente por nuestra fe y confianza en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Sí puedo decir algo en esto y no conozco sus experiencias, así que voy a hablar de una manera personal. Muchas veces cuando escuchamos la palabra tentación hay una definición inmediata que llega a la mente que tiene sentido, pero algo que puedo decir por mí mismo es que reconozco, y espero que yo estoy viendo esto de la manera correctamente, pero la tentación ha sido cuando la circunstancia o situación surge, lo que sea, que lo que se está probando en sí no es solamente mi responsabilidad, sino el hecho de lo que estamos hablando. De dónde está mi fe verdaderamente puesta, porque el hecho, y una vez más, tal vez soy yo que lo pienso así, pero mi respuesta automática es: yo voy a resolver este problema. Yo voy a ver cómo salgo de esto. Yo voy a usar mis recursos. Yo voy a usar lo que yo conozco de la Biblia para poder vencer esto. Así que yo diría que las circunstancias que surgen cuando vemos a la tentación en cuanto a la carne, y es una conversación amplia, pero ¿qué tal aquellos momentos que yo creo que cada creyente enfrenta continuamente cuando llega una circunstancia y usted tiene que tomar esa decisión? Voy a tratar esto mirando a mis recursos. Hablaba con un hombre muy exitoso que ama a Dios, no tengo duda de eso. Y él dijo que algo que el Espíritu Santo le iluminó en cuanto a su vida y su fe es que él tuvo fe en su capacidad para poder ganar dinero. Y cuando eso fue retado, cuando esa situación surgió, cuando eso fue retado verdaderamente, que le puso su mundo boca arriba, usted le podía poner un paquete de cigarrillos, no le importaba, una botella de alcohol no le importaba, pero su fe, y él no se había dado cuenta, pero su fe, lo que le daba a él su confianza, su identidad, era su capacidad de ganar dinero y ser exitoso. ¿Consideraría eso un error? Bueno, el Espíritu Santo le llenó de convicción y se lo iluminó, así que obviamente sí, estaba absolutamente errado, porque cuando un problema surgía, aún su relación con el Señor en la iglesia, hablando de la dádiva, la gente puede enorgullecerse por dar. Y alguien, el hecho es que él veía todo, que cada circunstancia se definía, centraba, resolvía por su capacidad de ganar dinero. De hecho, varias personas me han dicho eso. Yo quisiera estar en esa situación por un momento, pero aún pensamos en esto a través de un término, bueno, yo tengo una lucha con la tentación de fumar o de beber alcohol, y eso es una tentación, pero hay muchas otras circunstancias, situaciones donde esta revelación de la cruz se nos revela a nosotros. Me gusta esa palabra, nos ilumina. La iluminación llega y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Y mientras esa iluminación llega y está ahí, usted empieza a ver áreas en su vida donde su fe verdaderamente ha estado en otra cosa. Yo creo que eso es algo que mientras crecemos, el Espíritu Santo nos muestra esto. Yo tal vez estoy equivocado y me puedan corregir, pero creo que eso es algo muy importante mientras nuestra audiencia crece con nosotros, mientras hablamos de estas cosas y atravesamos esto.
de ser abiertos a donde el Espíritu de Dios le está mostrando áreas en su vida que tal vez usted ni pensaba que estaba mal, o tal vez ni siquiera pensaba que eso era un problema, y llega la tentación a través de circunstancias de tratar eso usando medios fuera de la simple fe en la obra consumada de Cristo. No me importa quién sea usted, la educación. Soy un mecánico y sé cómo trabajar en autos, pero van a haber momentos en los que uno no sabe qué hacer. Si usted es un electricista, un plomero, si es un padre. Amén, sí. Sí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que depender de Dios. Ciertamente Dios nos ha dado sabiduría y dirección, pero finalmente tenemos que depender de Él. La dependencia Sí, es algo exacto. que se Es fe. trabaja. Jesús nos enseñó el principio de que debemos depender de Él y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, aún antes de que Él fuera a la cruz. En Juan, capítulo 16, 33, cuando hablando con los discípulos, Él claramente les dijo, estas cosas os he hablado a vosotros, para que en mí tengan paz. Pero en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él está tratando de decirnos que si nuestra fe está en cualquier otra cosa aparte de lo que Cristo ya ha hecho por nosotros, entonces nosotros nos vamos a ir a la condenación y fracaso. Y esa es la prueba, honestamente la prueba, la situación, cualquier sea, ya sea el dinero, finanzas, relaciones, todo es el mismo o la misma prueba básica. Confiaremos en nuestra sabiduría, la sabiduría del hombre o la de Dios. Primera de Corintios, capítulos 1 al 4, tratan con esto en la iglesia de Corinto. Y Pablo les estaba mostrando cuál era la sabiduría de Dios comparándola con la sabiduría del hombre, confiando en lo que usted puede hacer cuando llega la situación financiera, Sí. confiando en lo que usted puede hacer cuando llega el problema con alguna relación, confiando en lo que usted puede hacer cuando el problema económico llega, todo eso. Hay pruebas que yo creo que el Señor permite que nosotros enfrentemos. En Primera de Pedro, capítulo 1, Él dice lo siguiente en el versículo 6, regocijaos porque ahora por una temporada, en un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque procedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra. Cuando nosotros enfrentamos la oposición, cuando enfrentamos la tentación, la verdadera pregunta es si vamos a operar en la sabiduría de Dios, que es fe en Cristo y lo que Él ha hecho, o operaremos en la sabiduría del hombre. Y lo que yo he encontrado en mi propia vida es que yo puedo confiar completamente y totalmente en Cristo y este crucificado, la sabiduría de Dios para la mayoría de las situaciones. Mas, sin embargo, tal vez exponga una prueba, un área de mi vida que aún yo no he rendido a la sabiduría de Dios. Amén. Y yo creo que... Es lo que estaba tratando de decir. Gracias por Sí, decirlo, sí. así es. Y yo creo que eso es parte de esto. El conocer la doctrina, el conocer la teología no me excluye de la prueba. Y la prueba, una vez más, va a probar lo genuino que esto es. Creo que la prueba, Loren, de hecho, se reduce a un factor. Si yo pongo mi fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz o no. O si pongo mi fe en alguna otra cosa. Esa es la prueba. Y por eso es que Dios permite las circunstancias y ahora nosotros nos presentaremos a lo que Dios ha hecho. ¿Confiaremos en Él o confiaremos en nosotros mismos? Es una línea fina, caballeros, de circunstancia a circunstancia, y el conocer la teología simplemente no es una garantía de que yo voy a tener mi fe centrada en Cristo cuando otra circunstancia surja. Cuando uno ve a Pablo, uno ve lo que él enseñó, lo que el Espíritu Santo le dio a él. Y si nosotros nos lo decimos a nosotros mismos, mi fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, ese es el ancla. Ahí es donde está mi fe. No se trata de mí, ni tampoco está en la iglesia, ni tampoco está en las buenas obras, sino estrictamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz.
eso hará que Satanás tenga problemas como nada más. Y es lo único. Y eso es lo que la prueba nos da. ¿Estamos yendo ahí o estamos yendo a otro lugar? Cuando usted ha sufrido lo que yo he sufrido, usted se irá a la cruz. Y eso es lo que yo creo. Y como yo le he dicho a usted ocasionalmente, el resto de nosotros aún estamos aprendiendo. Sí, creo que usted haya aprendido mucho. Tal vez, pero hermano Swagger, lo que Josh acaba de describir, yo me encuentro en esa situación una y otra vez. Yo sé y conozco la teología. Puedo predicarla mejor que cualquier persona, puedo declararla y puedo traer los versículos y puedo mostrarlo. Pero eso Sí. no me excluye de esa prueba que dice, bien, Lauren, aquí viene el huracán. Y en este huracán, ¿vas a confiar a Cristo o vas a confiar en ti mismo? ¿Vas a confiar en Dios? Y vuelve a ese aspecto sencillo. Mantendré esa fe en vista de la circunstancia, en vista de lo que yo no veía que venía. Y si estoy caminando en el Espíritu, lo cual es confiar en Cristo y este crucificado, entonces yo no voy a satisfacer el deseo de la carne si mantengo mis ojos en Cristo en medio de la tormenta. Su alabanza, el ancla permanece. Una vez más, para mí es una declaración sencilla que he enseñado por años. 6 palabras enseña el mensaje de la cruz. Señor, yo no puedo. Tú puedes, ayúdame. Y entro en eso y vuelvo a enfocarme. Tal vez es la manera de decirlo. Vuelvo a enfocarme o me aseguro de que mi área central aún sea Cristo y la cruz. Y yo no cedo a la tentación de tomar control, de tratar de arreglarlo. Para mí, aún tengo que tratar con eso en diferentes circunstancias. Y de repente, ¡bam! ¿Qué estás haciendo? Eso es fácil, es muy Sí. fácil. Sí, eso es lo que usted dijo. Pablo dice que nosotros peleamos la buena batalla de la fe y viene de la palabra en el latín que significa agon, o puede traducirlo de esa manera. Nosotros agonizamos. Lo tradujo muy bien. La buena agonía de la fe. Es una agonía de la fe. No cada batalla es sencilla. Cuando nosotros tomamos la decisión correcta, es ahí cuando las cosas se convierten en algo fácil, pero el proceso de tomar la decisión es lo que verdaderamente se prueba. Permaneceremos en ese proceso aun cuando fallamos la prueba, aun cuando eso nos hace tropezar, aun cuando tomamos el camino equivocado. Bueno, nos volvemos a levantar, nos arreglamos los Regresamos hombros. a la cruz y faría la prueba. Y tenemos que tomar la cruz diariamente, no solamente es un evento único, sino cada día de nuestra vida. Y en cada circunstancia y situación de la vida. Así es. Esta es la clave para la vida cristiana, pero una vez más, no hay una manera de que algo controle y sea automático. Tiene que ser una aplicación constante de la mente, del corazón, y he dicho esto a menudo, como usted lo dijo un momento atrás. Las cosas que nosotros vivimos y a menudo nosotros experimentamos es lo que confirma la necesidad de tener el objeto de fe correcta, y entre más nos convencemos de eso, menos oportunidad hay para que Satanás nos tropiece. Yo aún estoy tropezando un poco, así que yo sé que esa es la prueba, yo sé que esa es la manera, y yo sé que si yo tomo control en medio de la tormenta, el barco se va a hundir. Y esa es la prueba para mí. Pero que no, eso es lo que Pablo estaba escribiendo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, cuando él dijo, esto solo son aflicciones ligeras. Aquí está un tipo que en cuanto él venció una prueba, una tentación, el peligro de sus hermanos, sus amigos, luego también vivió ese peligro por sus enemigos, luego quedó náufrago, luego fue torturado 3 veces. Cada vez que él pasaba por algo y él lo vencía, algo más llegaba para intentar tumbarlo. Pero como leemos en el capítulo 4, él señaló a nuestro Padre que levantó a Cristo. Y Él siempre nos llevaba de vuelta a Jesús, sea lo que hubiera sido. Tal vez nosotros terminemos en el suelo, pero solo es en Cristo
en quien podemos volvernos a levantar y vencer esas pruebas que hemos tenido en el mundo. Correcto. Y una vez más, esa curva de aprendizaje de la dependencia, de confianza, esa curva de dependencia de caminar en la verdad. Y Satanás hace todo lo que puede para llevarnos en la dirección equivocada, pero una vez más el caminar o vivir dentro de la esfera de cómo el Espíritu obra es lo único que nos puede ayudar, y eso es lo que se va a probar. Y para cuando pensamos que, bueno, alabado Dios, ya llegué, nos enteramos de que ni siquiera nos hemos subido al camión. Y su boleto aún no se lo han verificado, así que Sí. sí. Es una vida de aprendizaje, pero si usted toma la decisión correcta, el Espíritu Santo tiene la oportunidad de tomar control y nos esa salimos decisión nosotros del correcta camino. es, su fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario, confiando en Él, para que Él haga en usted, por usted, a través de usted, lo que usted no puede hacer por usted mismo. así es, sí. Muy bien, por favor, continuemos. Comencemos con el principio del 5º versículo. Porque mientras estábamos en la carne, Puede referirse a la condición no salva o al creyente que intenta vencer los poderes del pecado por sus propios esfuerzos, es decir, la carne. los afectos de los pecados, Denota estar bajo el poder de la naturaleza pecaminosa y se refiere a las pasiones de la naturaleza pecaminosa. que eran por la ley, El efecto de la ley debe revelar el pecado. Lo que la ley está diseñada para hacer, ya sea la ley de Dios o leyes inventadas por nosotros. No significa que sea malo, porque no lo es. Simplemente significa que no hay victoria en la ley. Solo la revelación del pecado y de su pena. obrando en nuestros miembros, produciendo fruto para muerte. Regresemos a esa última declaración. Sí, por favor. Significa que no hay victoria en la ley, solo la revelación del pecado y de su pena. Hermano Swagger, esto es uno de los versículos junto con el capítulo 5, versículo 20 y otros versículos en Romanos capítulo 4 que tratan con esta verdad. Que la ley, de hecho, agrava y provee un movimiento del pecado interno de la naturaleza pecaminosa, y no es la palabra que quiero, produce, cuando se aplica al corazón humano, pasiones de pecado. La ley causa pecado, y ese es el punto, y es un gran punto, porque antes de ser salvos, cuando nosotros tratábamos de hacer las cosas bien a través de la ley, causaba, en vez de libertad del pecado, causaba que el corazón rebelde del individuo se alzase aún más. La persona que no es salva es totalmente rebelde en contra de la ley de la verdad de quién es Dios. Y cuando usted trata de poner la ley de Dios al lado del corazón de un individuo, la rebelión en su alma va a salir a la superficie. Kenneth Wyeth, y usted ha estudiado al hermano Wyeth bastante, él dijo lo siguiente. Él dijo que la ley era como tratar la cortada de un brazo. Si usted recibe una cortada acá y es una cortada profunda, a menudo el médico pone bandaje y le aplica algún tipo de antibiótico, solamente lo uso como ejemplo, y lo aplica en esa herida y entonces usa la bandeja. Lo que eso hace es que atrae cualquier infección y suciedad a la superficie, es antibiótico. Entonces, esto que se ha aplicado al brazo no está limpiando las cosas, sino que las está sacando del centro y la está trayendo a esa banda. Cuando aplicamos esto al corazón del individuo, eso lo atrae del corazón y lo lleva a la superficie, eso propio que usted no quiere. Y eso remueve las pasiones, y esa palabra, la pasión del pecado, eso es lo que hace. Cuando usted aplica esa ley a su corazón, usted entonces va a remover esa pasión del pecado y pensamos que vamos a resolverlo o cambiarlo o eliminarlo. Lo propio que estamos usando
va a ser el efecto opuesto. En Romanos capítulo 5 y versículo 20 vemos esa misma doctrina que se enseña. Pablo escribe, y la ley entró para que la ofensa abunde. La ley entró porque atrayó el pecado del corazón del individuo. Usted lo dijo bien hace un momento, fue lo mismo que escribimos aquí, que no hay victoria en la ley, solamente la revelación del pecado y de su pena. Exactamente, pero quiero que esté claro que la ley subtrae la rebelión. No le da una curva, sino que la saca a la superficie cuando el hombre depende de ella pensando, bueno, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Bueno, lo hice. Es el resultado de esa mentalidad de ley, y la ley no puede producir la justicia. De hecho, produce injusticia, prueba que el hombre es injusto cada vez que se aplica al corazón humano. Y es una doctrina que mucha gente no entiende en las enseñanzas de Pablo. No anden por el césped. ¿Cuál es la primera respuesta? Andar por el césped, sí. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que es posible que una de las razones por qué la gente tal vez resiste el mensaje de la cruz es, como usted dijo, porque la ley comienza a hacer salir lo que ya está allí? La gente no le gusta lo que ve en sí misma, así que es más fácil esconderse de la religión que ir a la cruz y deshacerse de eso. No estoy seguro que entiendo la pregunta. Bueno, algunas personas sabemos que cuando ellos piensan en el mensaje de la cruz, ellos comienzan a pensar, bueno, sí, eso es la sangre, soy salvo, y lo dejan allí. Pero cuando realmente comenzamos a entenderlo, y esas cosas que están escondidas en nuestro corazón comienzan a llegar a la superficie, a la gente no le gusta lo que ve en sí misma. Así que en vez de permanecer en la cruz y dejar que Jesús lo tome como lo hizo, nosotros preferimos mantenerlo escondido para que nadie vea nuestras faltas y no tenemos que vernos a nosotros mismos, obviamente. Doctor Dupree, tal vez tengamos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa, tal vez es que el mensaje de la cruz revela cuánto de hecho dependemos de la ley. Así es, exactamente, así es. Y eso es parte de todo eso. El Repítalo, mensaje por de la favor. cruz revela que dependemos de la ley, no en Cristo. Sí, creo que tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Solo estoy contemplando lo que usted dijo. Sí, no me interrumpa. Ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. Haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo. Y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Usted hizo una declaración durante la pausa. Y, doctor Dupree, ¿podría repetirla? Bueno, estábamos hablando de que, George, usted hizo su declaración. ¿Y qué fue eso? Justo antes de irnos a la pausa. Y después podemos continuar de allí. Bueno, básicamente estábamos diciendo que cuando usted toma el mensaje de la cruz, algo que expone rápidamente y claramente es cuánto estamos dependiendo de las obras, vivir bajo la ley. Y creo que eso lo aclara y es una de las primeras cosas que fueron expuestas, cuánto yo estaba confiando en mis buenas, y ese es el punto, buenas obras, pero aún siguen siendo obras. Sí. Así que eso fue lo que yo dije, es lo que la cruz expone. Y yo creo que lo que le sucede a mucha gente, particularmente si la persona fue criada en la iglesia y creció en la religión predominantemente pentecostal, es que mientras que el mensaje de la cruz es enseñado y comienzan a recibirlo, y la ley comienza a revelar esas cosas que están en nuestro corazón y lo traen a la superficie, en vez de permanecer con Cristo en la cruz, no nos gusta lo que vemos en nosotros mismos muchas veces.
Así que en vez de permanecer donde debemos estar en la cruz, dejando que Dios trate con el asunto, preferimos permanecer escondidos en nuestra religión y en nuestras buenas obras y en todas las cosas que hemos hecho para Dios, en vez de entrar a libertad. Hermano Larson, el diagrama que ustedes tienen, que habla del objeto Sí. de la fe, las obras y la ley ambos se declaran ahí, ¿no? Sí, son una y la misma en ese proceso. ¿Puede usted volver a hablar de ese diagrama? Porque creo que esto lo pone en una perspectiva clara. Sí, amén. Hay 4 objetos, el objeto de la fe y la fuente de poder y Los resultados. por último el resultado. Y el vivir correctamente, creo que ese es el diagrama, si lo pueden encontrar. Pero obra ambos para el gobierno de la ley y el gobierno de la gracia, Exacto. los mismos 4. El enfoque debe de estar en Cristo, quien Él es, lo que Él ha hecho. Por eso quiero decir que por eso es que debemos de estudiar y ver eso. Si nuestro enfoque está en Cristo y lo que Él ha hecho, entonces el objeto de la fe que sale de ese estudio es fe en Cristo y este crucificado. Cuando su fe está en Cristo y este crucificado, la fuente de poder para su vida es el Espíritu Santo. Y el resultado final de eso entonces es la consistencia. El pecado no tendrá dominio sobre vosotros, que es victoria. Lo opuesto es igual de correcto si operamos bajo el gobierno de la ley. Nuestro enfoque entonces está en lo que hacemos, en las obras, cuán bien hacemos esas cosas. Cuando nos enfocamos en las obras, el objeto de nuestra fe entonces está en nuestro desempeño. Ese es el aspecto más importante de la vida cristiana, el objeto de nuestra fe. Pónganlo en pantalla otra vez, por favor. El objeto de fe, todo es muy importante. Obras, el yo, y está el equivocado. Váyase al primero, por favor. Ahí está, gracias. El enfoque es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Pero el objeto de la fe tiene que ser Cristo y la cruz. Y ese es el aspecto más importante de nuestra experiencia cristiana. Si eso es incorrecto, si el objeto de la fe está mal, todo lo demás va a estar mal también. Así es. Y el enfoque es importante, hermano Swagger, porque Sí, demasiado importante. lo que la gente recibe de enseñanza es lo que determina el enfoque. Si yo estoy en el púlpito, yo digo, usted debe de orar 1 hora para adquirir victoria o debe de ayunar 40 días para adquirir victoria, entonces yo estoy poniendo el enfoque del pueblo en lo que ellos hacen, en la obra que hacen. Y el objeto de su fe entonces estará en la idea de que yo voy a hacer esto y entonces voy a recibir la victoria de Dios. El problema con esto es que el Espíritu Santo literalmente se aparta. No es que se va, pero estamos frustrando la gracia de Dios. Estamos deteniendo la obra del Espíritu Santo porque tenemos el objeto equivocado de la fe. Y eso producirá inconsistencia. Tal vez usted puede hacer las cosas bien por un tiempo. Tal vez puede hacer cosas buenas, pero Sí, amén. la inconsistencia va a probar de que el objeto de la fe es incorrecto y es lo que se está abrazando porque el Espíritu Santo no está ahí para ayudarnos. Y el predicador les dio un enfoque, hagan esto. Si yo pongo mi fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, el Señor Jesús va a hacerse más y más grande en mi vida. Así es. Y póngalo en pantalla otra vez, por favor. Y ¿es lo mismo que teníamos antes? Sí, vivir correctamente. Excelente, muy bien. El Espíritu Santo puede obrar en nuestras vidas como debe hacerlo, si nuestra fe está donde debe estar, en el objeto correcto. Y yo creo que eso probablemente es el problema más grande de todos. Es la única manera que puede obrar el Espíritu Santo. Así es. Y tal vez usted lo diga de esta manera, al grado que nuestra fe está sostenida en Cristo, es al grado que el Espíritu Santo tiene la oportunidad, el derecho legal de obrar en nosotros. Si Él obra de alguna otra forma, es un insulto para Cristo. Y Dios el Padre no va a sancionar eso. Bueno, es lo que usted me dijo hace 28 años.
que el Espíritu Santo obra únicamente dentro de los confines de la obra consumada de Cristo. Así es. Esa sí. es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así que nuestra atención debe de ser en el plan redentor de Dios, que tiene que ver con el evento del Calvario. Y cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, entonces el objeto de nuestra fe permanece en Él. Él es la pieza central de nuestra victoria, lo que Él hizo. ¿Por qué es tan difícil? Bueno, yo creo que el Dr. Dupree tocó algunas cosas ahí. Lo que se le enseña a la gente, lo que se le dice a la gente, yo lo llamo la enseñanza previa, esos primeros pasos en el cristianismo. Y son muy importantes porque los aceptamos y los practicamos. Y si es la información incorrecta, entonces el Espíritu Santo tiene que obrar doble para tratar de guiar a esa persona y sacarla de donde están, lo cual agrada a la carne, y llevarlos a ese sistema práctico que Dios ha diseñado. Ponga su fe en Jesús. Y entonces lo que necesitamos para vivir la vida cristiana será nuestro. Entonces esa previa enseñanza detiene a la gente, y lo pongo en 3 partes. La previa enseñanza, la agenda personal y los poderes de las tinieblas. Si yo soy alguien que ha estado en una congregación donde se le ha enseñado mal, entonces la enseñanza previa es un problema. La agenda personal. ¿Cómo me voy a ver cuando yo voy a los hombres con los que voy a la iglesia? Lo que estamos haciendo está mal. Tenemos que poner nuestra fe en Cristo y no lo que hacemos, y eso va a ser un problema. Y tercero, los poderes de las tinieblas. El diablo va a pelear con todo lo que tiene, con todo lo que él tiene, para detener al creyente de poner su fe en Cristo y lo que él ha hecho. Porque él sabe y entiende que si esa verdad es abrazada y la victoria se logra, que va a ser muy difícil para que él pueda convencer a ese individuo de volver a estar bajo esa antigua manera de vivir para Dios. No funciona y es inconsistente. Por lo tanto, una vez más, usted pregunta por qué es difícil convencer a la gente. Previas enseñanzas, agenda personal, y tercero, los poderes de las tinieblas. Todo se opone al cambio de una persona del concepto de la ley al concepto de la fe. Yo imaginaría que hay personas que encuentran lo que están buscando en ello. La fuerza de voluntad de la humanidad a veces puede ser muy fuerte y puede permitir que la gente obtenga la victoria sobre cosas en ocasiones. Por ejemplo, en mi propia vida, cuando yo estaba en la universidad, no solo bebía, pero también fumaba marihuana. Y yo me enteré de que estaba estudiando criminología y yo pensé, bueno, esta es una idea muy mala. Y yo decidí que sería mejor para mí no continuar fumando marihuana, y pude dejarlo. Y jamás volví a tomar ese vicio otra vez, jamás lo dejé. ¿Conocí al Señor en ese entonces? No, y lo dejé. Lo hice y nunca lo volví a tocar. El alcohol, por otra parte, fue una historia diferente. Hubieron tantas personas que me decían, tienes que dejarlo. Esto va a matarte, está destruyendo tus amistades, destruyendo relaciones, tienes que dejarlo. Y yo le decía a todos lo mismo. Yo lo dejaré cuando quiera. El problema era que nunca quería dejarlo. ¿Y por qué? Bueno, probablemente hay 1,000,000 de diferentes respuestas, pero creo que la mejor es de que yo odiaba a la persona que era. A mí no me gustaba la persona que yo era, y cuando bebía me convertía en alguien más. Yo jamás bebí solamente por embriagarme, sino para desmayarme, para perder el conocimiento, para olvidar. Y eso lo convierte en una persona diferente, así que probablemente es la razón más grande. Odiaba a quien yo era. La marihuana la consumía, pero ya no la volví a tocar. Mi punto para decir esto es que a veces la gente puede encontrar un éxito en su ley. Pueden encontrar éxito en su propia fuerza de voluntad, y eso puede crear un engaño muy fuerte, al punto de que piensan, esta es la respuesta, esto es lo máximo. Permítanme hacerle a todos ustedes una pregunta. Perdón, termino lo que iba a decir. Bueno, van a haber cosas en el corazón que esa ley, esas reglas y regulaciones
que uno puede cumplir, que uno usa para obtener la victoria. Hay cosas tan profundas en el corazón del hombre que la fuerza de voluntad jamás va a poder vencerla. ¿Creen ustedes que Satanás puede hacer o tentar a una persona al extremo de que pueda vencer su fuerza de voluntad y que no traten de obedecer lo que él desea que obedezcan? ¿Está hablando de una persona cristiana? Sí, así es, un cristiano. ¿Cree usted que él lo puede hacer? Leí eso en un comentario suyo, estaba en el Instituto Bíblico, y eso me molestó tanto. No hay manera de cómo esto puede ser correcto. Y yo luché con eso, yo luché con esa idea durante semanas. Y después me quedé pensando y dije, bueno, me di cuenta que cuando el pecado domina el corazón del creyente, lo cual yo creo que de acuerdo a la Escritura puede ser, entonces la voluntad de ese creyente está entregada al padre de todas las mentiras, al autor del pecado. Así que yo creo que eso absolutamente puede ser el caso. Así es. Y aunque lo han argumentado y van a seguir argumentándolo, parece que es muy certero que el apóstol Pablo experimentó eso y él da ese ejemplo en el próximo párrafo de Romanos 7:7 a 7:13, hablando acerca de su experiencia después de la salvación, que era Pero derrotada. hay una cantidad entera de personas que dicen que eso fue antes de su salvación. Entiendo el argumento y podría volver y argumentar el caso, pero los hechos y la teoría es una cosa. El vivir esto en el mundo de hoy no es teoría. Y la oposición que nosotros tenemos en nuestros corazones y vidas es algo bastante grande. Y si nosotros no caminamos en la gracia de Dios, Satanás encontrará el medio de vencer nuestra voluntad. Porque es más fuerte que nosotros. Y no es difícil entender. La voluntad es el deseo. Piénselo de esa manera. La voluntad es el deseo que está en el individuo. Y nosotros hablamos de que yo tengo este deseo de vivir correctamente. Cada creyente que jamás ha nacido de nuevo tiene el deseo de vivir correctamente. Así que cuando nosotros no tratamos nuestra relación con Dios dependiendo de Él y lo que Él proveyó, abrimos las puertas para esos poderes de las tinieblas para que puedan reinar supremos sobre nosotros. Pablo dijo, porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora nada bueno. Porque el querer, ahí está la fuerza de voluntad, está presente conmigo. Pero cómo hacer lo que es bueno, no lo tengo, no lo encuentro. Versículo 15, él dice, hago lo que aborrezco. Así es, sí. Bueno, vamos a salir de Romanos 7 por un momento, ya que lo pueden argumentar. Vamos a Romanos 1, porque en Romanos capítulo 1, de lo que estamos hablando. ¿Capítulo 1? Sí, capítulo 1. En el versículo 18, la Biblia nos enseña que la ira de Dios es revelada hoy en contra del hombre que tiene toda impiedad e injusticia de los hombres. No tenemos que ver todo el versículo 1, pero si usted lo ve, lo que va a ¿Qué encontrar, versículo? 1:18, es que la ira de Dios es revelada. Lo que tenemos que entender acerca de la ira de Dios es de que está la ira orge, que es una disposición del pecado interna, y está dumas, que es una ira que es como un rayo que cae y trae fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, ese tipo de ira. Esto en el capítulo 1 de Romanos describe su ira en contra del hombre que detiene su verdad en injusticia. Entonces, cuando nosotros, habiendo sido entregados el medio para vencer el pecado y el medio para tener victoria sobre el pecado, lo rechazamos. Entonces el proceso ahí es que Dios nos entrega a un poder mayor. Él literalmente permite que los poderes de las tinieblas comiencen a reinar supremos. Lo que esto hace en Romanos capítulo 1 es que produce a lo que yo me refiero un espiral descendiente, y el dolor del pecado que nos domina también está en la mente de Dios como algo redentor, porque esa espiral descendiente, si eso no se para, usted va a terminar al final y va a morir. Y
Y el pecado, lo que usted estaba hablando, el dominio de las drogas y el alcohol, eso no es un mundo feliz en el cual uno vive, pero cuando vamos a la verdad, la ira orgue de Dios, cuando nosotros detenemos la verdad por Dios propiamente, esa ira es que Él nos entrega a ella y Satanás entonces tiene libre espacio para hacer lo que quiere hacer, para traer el dolor que trae el pecado con el propósito final en la mente de Dios de algo que es redentor. La fuerza de voluntad es utilizada de una manera, y eso es para obedecer a Dios. Tomar la decisión de obedecer a Dios. Y también pueden tener la voluntad para desobedecer. Correcto. Cuando esto sucede, usted es entregado a otro poder. Esa es la ira de Dios que es revelada. Lo que hizo en el mundo gentil en el capítulo 1 de Romanos, aún lo está haciendo hoy en día. El poder de la ira de Dios para el cristiano es que Él permite que el pecado de alguna manera empiece a dominarnos. Sí. Y eso es lo que significa estar en esa espiral descendiente. Una vez más, no debemos de desechar a la gente que está en esa espiral descendiente. Debemos enseñarles cómo salir de ahí. Eso es, sí. La ley literalmente fortalece al creyente. La ley da fortaleza al creyente para hacer lo que no quiere hacer. Bien. Fortalece al creyente para vivir. La tentación viene. El creyente sabe que no quiere entrar a esa tentación y a través de su propio esfuerzo, él de hecho es fortalecido para entrar a esa tentación y para no resistirla. Así Este es el peligro de la ley, es el peligro de no solo la ley mosaica, es el peligro de la ley religiosa. Fortalece el creyente para hacer lo que en su corazón él sabe que no quiere hacer. Tomando Dirige esa esa dirección en vez de la dirección de Dios. Así es, correcto. Tenemos que entender que esas son las leyes de Dios que Él ha puesto ahí. Cuando nosotros rehusamos, aún por una falta de Son conocimiento, buenas leyes, dicen. cuando nosotros rehusamos la provisión de Dios de salvación, escuchen, Dios lo entrega a la fuerza del pecado. Esa es su ira Sí. orgue, que es revelada hoy. Amén. Él nos entrega al poder del pecado. Por eso es que la voluntad del creyente puede ser vencida, porque el creyente nacido de nuevo no quiere pecar. Pero si usted pone su fe en algo fuera de Cristo y la cruz, Dios, con ese propósito de redención en mente, le va a entregar a los poderes del pecado para que le muestre su voluntad, su ley, sus rutinas, sus reglas. No pueden arreglar el problema. Y eso será redentor, porque si no entendemos el mensaje y llegamos a un punto donde empezamos a caminar en el Espíritu, a vivir de esa manera, a vivir nuestro caminar con Dios, entonces vamos a existir bajo el poder del pecado y nos va a dominar y va a destruir. Ese es el resultado. Con lo que estamos sufriendo es con el resultado de la ley. Nosotros no podemos guardar la ley. Lo hermoso de todo esto es que Jesucristo guardó y cumplió la ley. Así que al poner nuestra fe en Cristo y al estar en Cristo, yo soy un cumplidor de la ley. No tengo que preocuparme por todas las cosas que estamos viendo, especialmente en el Antiguo Testamento, porque ahora está escrito en nuestros corazones, pero yo guardo la ley. Cuando el Señor me ve a mí en Cristo, Él no ve a un violador de la ley, Él ve a un Así cumplidor es. de la ley. Hermano Swagger, la imagen que yo espero que los cristianos vean con todo eso y cuán severo todo es esto. Yo quiero que ellos vean en el libro de Éxodo, porque el pueblo de Dios, los hebreos, estaban en la atadura egipcia, estaban en esclavitud. Ellos eran esclavos de Faraón, de Egipto. Todo lo que ellos hacían ahora eran el pueblo de Dios. Él había establecido pacto con sus padres, era el pueblo de Dios. Pero todo lo que ellos hacían, cada momento de su día, estaba enfocado en edificar el reino de Egipto y no se podían libertar ellos mismos, no tenían recursos. Si ellos hubieran podido levantar armas, hubieran sido asesinados por Faraón. Pero el hecho es de que con Pérez, y miren, eso no era una atadura, pero el alcohol sí. Y estaba a esas cosas o cosas que son de atadura, van a ser el Egipto para nosotros, y el Faraón es un exactor horrible. Y aún a través de todo lo que sucedió, no los llevó a la victoria o liberación, pero cuando se aplicó esa sangre, y veré la sangre y pasaré de vosotros.
La liberación llegó a través de la sangre y ese faraón y ese Egipto que una vez afligió al pueblo de Dios, el Señor dijo, no los veráis otra vez. Y de eso es de lo que estábamos hablando anteriormente, hermano Swagger, que al progresar en esto, cosas que solían ser verdaderamente una atadura, destruyendo la vida cada momento de cada día, consumido con pelear contra eso, ya no existe más. Me pongo a pensar en mi papá que fumaba 5 cajetillas de cigarrillos al día, adicto, atado. Era una persona muy disciplinada, por cierto, pero podía hacer diferentes cosas, pero no podía dejar ese cigarrillo. Así es. Y un día, de repente, el deseo se fue. Él ya no tenía que pelear, ni luchar, ni pensar. Lo que lo afligía ya no lo volvió a ver. Esta victoria, esta liberación de la que estamos hablando, es real y cada creyente puede experimentarlo, y no se trata de que haya uno mejor o peor que el otro. Todo viene a través de nuestra simple fe en Cristo y lo que Él ha hecho. Es lo mismo que voy a preguntar ¿cómo lo experimentamos? Esa es la respuesta. Tal como aquella persona, todos aquellos que dejaron a Egipto, hubiera sido un hebreo, un egipcio o una cabra, todos ellos que salieron de Egipto, salieron de allí porque la sangre se aplicó. Eso es lo que hizo la diferencia. Lo mismo para nosotros el día de hoy. Nuestra fe en la obra consumada del Calvario. Así es. Muy bien. Entonces hago la pregunta. ¿Qué tal si, no sé si eso pasaba en estos días, pero qué tal si la sangre hubiera estado en la puerta, pero había alcohol o marihuana en la casa? ¿Está hablando en Egipto? Sí. Lo único que sé es lo que dice las Escrituras, que usted estaba en la casa donde había Usted era salvo. sangre en el lindel y el ángel de la muerte no hubiese pasado por ahí. El Señor estaba buscando esa sangre en el lindel, y ese es un tipo de estar en Cristo para salvación y, en mi opinión, para santificación también. Esa aplicación, pero de cualquier manera yo creo que eso es lo más importante que podemos ver. El Tiene Espíritu razón, Santo va a sí. obrar. No es algo de que si usted está confiando en Cristo, no hay duda, el Espíritu Santo va a obrar y va a empezar a mostrarle lo malo que es usted, y Él va a tratar con usted en eso, y no hay ninguna duda en eso. Pero la realidad es que la gente está tratando de entender cómo empiezo en esto. Yo sé y conozco la atadura y la lucha, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Bueno, hemos respondido eso. Ponga su fe en la obra consumada de Cristo. Digan, Señor, mi fe no está en nada más, está en Cristo y en Él crucificado. No está en mí, ni tampoco en la iglesia. No está en las buenas obras. Y el Espíritu Santo comenzará a obrar en su vida. Y le dará a usted la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Se los garantizo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.